Ella es mi compañera Vanessa Stewart. Comencemos describiendo dos de los términos básicos utilizados en el estudio de la geometría, un punto y una recta. Dos líneas rectas se cortan en un solo punto. Y si tenemos dos puntos, podemos dibujar una sola línea recta. Ahora, definamos con más cuidado y precisión a lo que nos referimos con puntos y líneas rectas. Un punto es una posición sobre un plano, y lo mostramos dibujando un punto o manchita. Pero si nuestros puntos son demasiado anchos, podemos atravesarlos con dos líneas rectas. Así que cuando hablamos de un punto, solo nos referimos a una ubicación o posición sobre el plano. Imagínenselo sin ancho, solo con posición. Lo dibujamos como punto, pero recuerden que no tiene ancho. Generalmente describimos un punto con una letra mayúscula, como A, B o C. Una línea recta puede dibujarse entre dos puntos cualquiera. Les repito que debemos darle un cierto ancho al dibujarla, pero imaginen que no tiene ancho en absoluto. Podemos identificar una línea recta ubicando dos puntos sobre ella y dibujando una barra con flechas en ambos extremos, sobre las letras. Las flechas indican que la línea se extiende en ambas direcciones para siempre. La porción de la línea entre A y B se llama segmento lineal AB, y lo escribimos una barra sin flechas. Nuestro próximo tema es el estudio de las rectas paralelas. ¿Qué queremos decir con las palabras rectas paralelas? Imaginen cualquier par de rectas en el mismo plano. Puede que las líneas se corten en algún punto o quizás jamás lo hagan. En el caso de que las líneas no se corten jamás, decimos que ambas líneas rectas son paralelas. En esta figura, las líneas L y M son paralelas. Se utilizan estas dos líneas pequeñas para indicar que las líneas son paralelas. Cuando dos líneas son intersectadas por una tercera línea, esa tercera línea que corta a través de las primeras dos se llama transversal. En nuestra figura, la línea T es una transversal que corta las dos líneas rectas L y M. Cuando una transversal corta a través de dos líneas, forma ángulos con dichas líneas. Los ángulos que están al interior entre las líneas L y M se llaman ángulos interiores. En nuestra figura, los ángulos 1, 2, 5 y 6 son los ángulos interiores. Los ángulos que están afuera sobre la línea L o bajo la línea M se llaman ángulos exteriores. En nuestra figura, los ángulos 3, 4, 7 y 8 son los ángulos exteriores. Ahora examinemos más de cerca los ángulos que se forman cuando las líneas paralelas son cortadas por una transversal. Hallaremos hechos muy importantes acerca de los ángulos interiores y exteriores. Consideremos primero los ángulos interiores. El ángulo 1 y el ángulo 6 se ubican a lados opuestos de la transversal. No son adyacentes entre ellos. Decimos que los ángulos 1 y 6 son ángulos alternos internos. Los ángulos 2 y 5 son otro par de ángulos alternos internos, ya que están a lados opuestos de la transversal y no son adyacentes entre ellos. Fíjense que los ángulos 1 y 6 parecen ser del mismo tamaño, es decir, son congruentes. Afirmamos este hecho como un postulado. Cuando dos líneas son cortadas por una transversal, los ángulos interiores alternos son congruentes. Ahora consideremos los ángulos exteriores alternos. Eso quiere decir que estos ángulos exteriores no son adyacentes y están a lados opuestos de la transversal. ¿Pueden hallar los ángulos alternos externos en esta figura? Es correcto si dijeron ángulos 3 y 8 y ángulos 4 y 7. ¿Creen que los ángulos alternos externos son congruentes? Basándonos en lo que ya hemos aprendido, podemos comprobar que sí son congruentes. La prueba es la siguiente. Sabemos que los ángulos 1 y 6 son congruentes porque son ángulos alternos internos. También sabemos que los ángulos 3 y 1 son congruentes porque son opuestos por el vértice. Los ángulos 6 y 8 son congruentes por la misma razón, son ángulos opuestos por el vértice. Así que concluimos que estos cuatro ángulos son congruentes. Uno de los pares, 1 y 6, son los ángulos alternos internos que mencionamos al principio. El otro par, 3 y 8, son los ángulos exteriores alternos. De la misma forma, podemos mostrar que los otros ángulos exteriores alternos, 4 y 7, son congruentes.
Así hemos comprobado algo muy importante. Cuando dos líneas paralelas son cortadas por una transversal, los ángulos alternos externos son congruentes. Y podemos aprender un hecho más de nuestra comprobación. El par de ángulos 3 y 6 también son congruentes. A los ángulos 3 y 6 los llamamos ángulos correspondientes, porque sus posiciones corresponden relativas a la transversal. Cada uno se ubica en las esquinas superiores derecha sobre las líneas L y M. Y similarmente los ángulos 1 y 8 son iguales. Estos también son ángulos correspondientes, ubicados en las esquinas inferiores izquierdas bajo las líneas paralelas L y M. En resumen, ¿qué sabemos hasta ahora acerca de los ángulos que se forman cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal? Los ángulos alternos internos son congruentes, los ángulos alternos externos son congruentes y los ángulos correspondientes son congruentes. ¿Qué hay de los ángulos 1 y 5? ¿Son congruentes? Por supuesto que no. De hecho, en la figura pueden apreciar que el ángulo 1 es un ángulo agudo y el ángulo 5 es un ángulo obtuso. Pero podemos hacer una afirmación acerca de los dos ángulos 1 y 5. Ambos ángulos son suplementarios. Sumados, forman un ángulo recto o 180 grados. Y podemos comprobarlo de la siguiente forma. La medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es igual a 180 grados, porque forman una línea recta. Pero el ángulo 5 es exactamente del mismo tamaño que el ángulo 2 porque son ángulos alternos interiores. Así que podemos poner el ángulo 5 dentro de la primera ecuación en lugar del ángulo 2. Tal como los ángulos 1 y 5 son suplementarios, los ángulos 2 y 6 son suplementarios. En resumen, podemos afirmar que cuando dos líneas paralelas son cortadas por una transversal, los ángulos interiores del mismo lado de la transversal son suplementarios. Ahora comenzaremos a discutir la geometría analítica. Veamos qué significa eso. Dos de las ramas principales de las matemáticas son álgebra y geometría. Generalmente describimos el álgebra como la rama que involucra números y ecuaciones. La geometría involucra puntos, líneas, figuras y formas. En el siglo XVII, un matemático francés llamado René Descartes desarrolló la idea de combinar álgebra y geometría. Esta combinación nos permite utilizar ideas algebraicas para ayudarnos a entender geometría y a utilizar ideas geométricas para ayudarnos a entender álgebra. A esta interacción entre álgebra y geometría le llamamos geometría analítica. Veamos cómo funciona esto. En esta línea numérica, cada punto representa algún valor de x. Al centro, x es igual a 0. Hacia la derecha, x tiene valores positivos y hacia la izquierda, x tiene valores negativos. Si nos movemos hacia la derecha desde el punto donde x es igual a 0, llegamos al punto donde x es igual a 1, después 2 y 3 y 4 y 5. Si nos movemos hacia la izquierda del 0, llegamos al punto donde x es igual a 1 negativo, etc. Los valores fraccionados también están representados en la línea numérica. Por ejemplo, el punto medio entre 0 y 1 está donde x es igual a medio. Igualmente, todos los puntos geométricos están representados por un número algebraico, y cada número algebraico está representado por un punto geométrico. Esta línea donde están representados todos los valores de x se llama eje horizontal o abscisa. Ahora dibujemos otra línea numérica, perpendicular al eje horizontal. Todos los puntos a lo largo de esta línea representarán algún valor para y. A esta línea la llamamos eje vertical u ordenada. Cada punto del plano puede ser identificado por el valor de x y de y. Por ejemplo, el punto A en esta figura se encuentra donde x es igual a 3 e y es igual a 5. Podemos escribir dicho punto utilizando un par de números entre paréntesis. El orden del par es importante. El primer número es el valor de x, o la abscisa del punto. El segundo número es la ordenada. Ahora veamos otros puntos sobre el plano. El punto B se encuentra donde x es igual a 2 negativo e y es igual a 4.
El punto C se encuentra donde x es igual a 1 negativo e y es igual a 3 negativo. Y el punto D está donde x es igual a 2 e y es igual a 2 negativo. En resumen, cada punto geométrico está identificado por un par ordenado de números, donde el primer número representa el eje horizontal o abscisa y el segundo representa el eje vertical u ordenada. Ahora consideremos la distancia entre dos puntos. Para hallar la distancia horizontal entre dos puntos que están ubicados sobre el mismo eje vertical, sencillamente contamos la cantidad de espacios que hay entre ellos. Por ejemplo, en esta figura ambos puntos están en las dos posiciones donde x es igual a 1 y x es igual a 6. Al contar las posiciones entre ellos, vemos que la distancia entre ambos puntos es 5. Otra forma de calcular la distancia horizontal entre estos dos puntos es restando ambos valores de x. Fíjense que los valores de y son los mismos en este caso, y restamos los valores de x. Así que en este caso tenemos 6 menos 1 es igual a 5, lo cual es la distancia. Si uno o ambos valores de x es negativo, este método de restar las coordenadas x funciona igual. En este caso, donde las abscisas son 3 y 7 negativo, anotamos 3 menos 7 negativo o 3 más 7 para una distancia de 10. En este caso, donde las abscisas son 3 negativo y 12 negativo, restamos 3 negativo menos 12 negativo, lo que da 3 negativo más 12 para una distancia de 9. La distancia siempre es positiva, así que si le restan un número a un segundo y el resultado le sale negativo, usen el valor positivo para la distancia. Por ejemplo, si le hubieran restado 3 negativo al 12 negativo del último caso, habrían tenido 9 negativo, pero a la distancia se le considera 9 positivo. Hallar distancias verticales es similar a calcular distancias horizontales. En este caso, los puntos tienen las mismas abscisas y las ordenadas son diferentes. Restamos las ordenadas para hallar las distancias verticales. Aquí hay un ejemplo. ¿Cuál es la distancia entre estos dos puntos? Bueno, al restar ordenadas entre ellas tenemos 5 menos 2 negativo, o 5 más 2. Así que la distancia es 7. Ahora consideremos el punto medio de un segmento lineal entre dos puntos. El punto medio significa el punto que está justo al medio entre los dos extremos de un segmento lineal. Si ambos puntos son horizontales entre ellos, uno a la izquierda del otro, entonces el promedio algebraico de las abscisas nos dará la ubicación de un punto céntrico. Usando los dos puntos donde x es igual a 1 y x es igual a 7, tenemos 1 más 7 es igual a 8. Dividimos 8 por 2, y eso nos da el punto medio en el punto donde x es igual a 4. Si ambos puntos son verticales entre ellos, uno encima del otro, entonces el promedio algebraico de las ordenadas nos dará la ubicación del punto medio. Aquí hay un ejemplo. Aquí hay dos puntos. ¿Cuál es el punto medio del segmento lineal entre estos dos puntos? Bueno, 5 más 2 negativo nos da 3. Obtenemos el promedio dividiendo 3 por 2, lo cual nos da el punto medio en el punto donde y es igual a 1,5 o 1.5. Si ambos puntos no son directamente horizontales entre ellos, o verticales entre ellos, aún podemos hallar el punto medio calculando el promedio de las abscisas y el promedio de las ordenadas. Veamos un ejemplo. Aquí hay dos puntos. ¿Cuál es el punto medio del segmento lineal entre ellos? Para hallar la abscisa del punto medio, calculamos el promedio de las abscisas de ambos puntos. 5 más 7 es igual a 12, y la mitad de eso es 6. Así que la abscisa del punto medio es 6. 2 negativo más 6 es igual a 4, y la mitad de eso es 2. Así que la ordenada del punto medio es 2. Por lo tanto, concluimos que el punto medio está en el punto donde x es igual a 6 e y es igual a 2. Generalizando, para cualquier par de puntos, llamemos al primer punto A y refirámonos a sus coordenadas como x1 e y1. Y llamemos al segundo punto B con sus coordenadas x2 e y2. El punto medio se calcula tomando el promedio de las coordenadas x y el promedio de las coordenadas y.
Nuestro próximo tema es la pendiente de una recta. En el idioma común, ¿a qué se refiere la palabra pendiente? Cuando un cerro es muy empinado, decimos que su pendiente es alta. Y cuando no es empinado, decimos que tiene una pequeña pendiente. Una carretera horizontal y plana no tiene pendiente. Tiene cero pendiente. Cuando hablamos de pendiente, estamos describiendo cuánto se eleva verticalmente una línea a medida que avanzamos horizontalmente. Expresemos esta idea en términos numéricos. Cuando hablamos de pendiente, queremos saber cuánto es nuestra elevación vertical por nuestra distancia horizontal. Supongamos que tenemos una línea entre dos puntos. Discutamos cómo calcular la pendiente de esta línea. Veamos un ejemplo. Esta es la línea entre los puntos A y B. Las coordenadas de A son 2, 1 y las de B son 6, 9. ¿Cuánta distancia vertical cubre esta línea? ¿Cuánta distancia horizontal cubre esta línea? Fíjense que aquí hemos mostrado el punto Q en las coordenadas 6, 1. Esto nos ayuda a visualizar las distancias horizontal y vertical. La distancia horizontal está entre A y Q, y la distancia vertical está entre Q y B. ¿Cuánto miden estas distancias? Bueno, la distancia horizontal entre A y Q se calcula restando las dos abscisas. Eso es 6 menos 2, lo que da 4. La distancia vertical entre Q y B se calcula restando las dos ordenadas. Eso es 9 menos 1, lo que da 8. Ahora, para hallar la pendiente, dividimos la distancia vertical por la distancia horizontal. Aquí eso es 8 dividido por 4, que es igual a 2. Decimos que la pendiente de la línea es 2, ya que por cada casillero que avanzamos hacia la derecha subimos 2. Observando la figura podemos ver que eso es realmente cierto. Por cada casillero que nos movemos horizontalmente hacia la derecha, subimos 2 casilleros verticalmente. Ahora que hicimos un ejemplo de cálculo de pendiente, utilicemos el mismo método para desarrollar una fórmula para calcular la pendiente de cualquier línea en general. Aquí tenemos un par de puntos A y B cualquiera, con coordenadas x1 y 1 y x2 e y2. Calculemos la pendiente de la recta que los une. Tal como hicimos antes, introducimos el punto Q en las coordenadas x2 e y2. Ahora calculamos la distancia horizontal entre A y Q y la distancia vertical entre Q y B. La distancia horizontal entre A y Q se obtiene restando las abscisas y lo anotamos como x2 menos x1. La distancia vertical entre Q y B se obtiene restando las ordenadas y lo anotamos como y2 menos y1. Y para concluir, obtenemos la pendiente dividiendo estas dos cantidades y lo anotamos como y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Si alguna vez les piden que calculen la pendiente de una línea entre dos puntos, pueden utilizar esta fórmula. Y el dibujar este punto extra Q les ayudará a visualizarlo. Bien, aquí hay un ejemplo para ustedes. Dados estos dos puntos, 1, 0 y 10, 3. Calculen la pendiente de la línea que los une. Pongan su video en pausa mientras trabajan. La respuesta es 1/3. Y la obtenemos utilizando la fórmula. Nuestro punto x1 y 1 es 1, 0. Y nuestro punto x2 y 2 es 10, 3. Aplicándolos dentro de la fórmula obtenemos 3 menos 0 dividido por 10 menos 1 o 3 dividido por 9, lo que es igual a 1/3. Intentemos otro ejemplo. ¿Cuál es la pendiente de la línea recta horizontal entre 1, 3 y 10, 3? Al utilizar nuestra fórmula tenemos 3 menos 3 dividido por 10 menos 1, o 0 sobre 9. La pendiente de esta línea es 0, y eso tiene sentido, porque sabemos que la pendiente de una línea horizontal es 0. Mientras más empinada es la línea, mayor valor numérico tendrá la pendiente. Veamos qué sucede con una línea vertical. Intenten calcular la pendiente de la línea vertical entre 1, 1 y 1, 10. Nuestra fórmula nos da 10 menos 1 dividido por 1 menos 1, o 9 dividido por 0. Pero jamás se divide por 0, así que no podemos calcular la pendiente de esta línea. Decimos que la pendiente de una línea vertical es indeterminada.
Hasta ahora, en todos nuestros ejemplos, hemos asumido que Y aumenta a medida que X aumenta. Veamos un ejemplo donde Y disminuye a medida que X aumenta. Miren esta línea. A medida que X aumenta de 1 a 5, Y disminuye. Y disminuye de 10 a 2. Apliquemos nuestra fórmula con mucho cuidado y veamos el resultado. Nuestra I2 menos I1 es 2 menos 10, lo que es igual a 8 negativo. Nuestra X2 menos X1 es 5 menos 1, lo que es igual a 4. Dividiendo 8 negativo por 4, obtenemos la respuesta, 2 negativo. La pendiente de esta línea es 2 negativo, es decir, un número negativo. En general, la pendiente de una línea donde Y disminuye a medida que X aumenta es un número negativo. En resumen, la pendiente de una línea recta horizontal es 0. La pendiente de una línea donde Y aumenta a medida que X aumenta es positiva. La pendiente de una línea vertical es indefinida. Y la pendiente de una línea donde Y disminuye a medida que X aumenta es negativa. Ahora relacionemos este concepto de pendiente con la idea de líneas paralelas que discutimos anteriormente. Dos líneas distintas sobre un plano son paralelas solo si sus pendientes son completamente iguales. Por ejemplo, estas dos líneas tienen pendiente 1 y estas dos líneas tienen pendiente 2 negativo. Y estas dos líneas son horizontales con pendiente 0 y estas dos líneas son verticales con pendiente indefinida. También existe una forma para distinguir si dos líneas son perpendiculares entre ellas utilizando las pendientes de ambas líneas. Dos líneas son perpendiculares entre ellas si el producto de sus pendientes es igual a menos 1. Por ejemplo, una línea con pendiente 2 es perpendicular a una línea con pendiente menos 1/2, porque 2 multiplicado por menos 1/2 es igual a menos 1. We call the numbers 2 and -1/2 negative reciprocals of each other. Negative because the numbers have opposite signs, and reciprocal because we can figure out the magnitude of either by taking the number 1 divided by the other. Veamos un ejemplo. Dado que la pendiente de la línea L1 es 5, ¿cuál es la pendiente de la línea L2 que es perpendicular a L1? Ya sabemos que el signo de la pendiente de L2 tiene que ser negativo. Para hallar la magnitud de la pendiente de L2, anotamos 1 dividido por la pendiente de L1, lo que nos da 1/5. En conclusión, la pendiente de L2 es menos 1/5. En general, dos líneas son perpendiculares si sus pendientes son recíprocos negativos entre ellas. Pero existe un caso especial de líneas perpendiculares, cuando una línea es horizontal y la otra línea es vertical. La línea horizontal tiene una pendiente 0 y la línea vertical tiene una pendiente indefinida. Pero excepto por este caso especial, las rectas son perpendiculares si y solo si sus pendientes son recíprocos negativos. Esta comprensión de pendientes puede aplicarse a triángulos. Aquí hay un triángulo cuyos vértices están en las posiciones 1, 0, 10, 8 y 5, 10. ¿Es este un triángulo rectángulo? Para responder esta pregunta, computamos las pendientes de los tres lados del triángulo y luego determinamos si algún par de pendientes son recíprocos negativos. La pendiente de AC es la diferencia de las Y's dividida por la diferencia de las X, es decir, 8 menos 0 dividido por 10 menos 1, lo que nos da 8 novenos. La pendiente de AB es 10 menos 0 dividido por 5 menos 1, es decir, 10 cuartos, lo que es igual a 5 medios. La pendiente de BC es 8 menos 10 dividido por 10 menos 5, lo que nos da 2/5 negativo. ¿Alguno de estos pares multiplicados dan menos 1? Sí, 5 medios y menos 2/5. Eso demuestra que AB y BC son perpendiculares entre ellos. Nuestro próximo tema será la ecuación de una recta. Cada línea recta geométrica se identifica por una ecuación algebraica. Por ejemplo, el eje horizontal se identifica por la ecuación Y es igual a 0. A lo largo de esta línea, Y es igual a 0, y en todas las demás posiciones no es igual a 0. El eje vertical se identifica con la ecuación X es igual a 0. Y esa ecuación es verdadera a lo largo de esa línea y en ninguna otra ubicación.
En esta línea, y es igual a 3. A todo lo largo de esta línea, y es igual a 3. Sobre la línea, y es mayor que 3, y bajo la línea, y es menor que 3. Cualquier línea horizontal puede ser escrita como ecuación de esta forma. En esta línea, x es igual a 2 negativo. A todo lo largo de esta línea, x es igual a 2 negativo. A la derecha de la línea, x es mayor que 2 negativo. Y a la izquierda de la línea, x es menor que 2 negativo. Cualquier línea vertical puede ser escrita como ecuación de esta forma. A lo largo de esta línea, la ecuación y es igual a x es verdadera. Como ven, x e y tienen valores idénticos en todos los puntos de esta línea. Y a lo largo de esta línea, la ecuación y es igual a 2x es verdadera. En todos los puntos de esta línea, y es el doble de x. ¿Cómo podemos hallar la ecuación para cualquier recta? Por ejemplo, supongan que sabemos que una recta tiene una pendiente igual a 3 y que la línea pasa por el punto 5, 7. ¿Qué ecuación es verdadera para la recta? Nosotros queremos una ecuación relacionando x e y que sea verdadera para todos los puntos x y a lo largo de esa línea. Para cualquier punto x y, la pendiente es igual a la diferencia de las y dividida por la diferencia de las x. Eso quiere decir que la pendiente es igual a y menos 7 dividida por x menos 5. Y ese cociente debe ser igual a 3. Así hemos hallado la ecuación que es verdadera en todas partes de nuestra línea y en ninguna otra parte. Para simplificar esta ecuación, multiplicamos ambos lados de la ecuación por x menos 5. Eso nos da la ecuación de la línea. Y menos 7 es igual a 3 multiplicado por x menos 5. Generalizando, dada una línea recta que tenga algún número dado como su pendiente y que atraviesa cualquier punto, podemos hallar la ecuación de esa línea de la misma forma. Supongan que la pendiente es algún número que llamaremos m, y supongan que la línea atraviesa algún punto que llamamos x1, y1, y buscamos la ecuación que sea verdadera para cualquier punto x, y a lo largo de esa recta, y que no sea verdadera de otra forma. Elijan cualquier punto x, y a lo largo de nuestra línea. Entonces, el valor de la pendiente se calcula como y menos y1 dividido por x menos x1, y ese cociente debe ser igual a m. Al simplificar esta ecuación multiplicando ambos lados por x menos x1, obtenemos una fórmula general para la ecuación de la línea recta. Y menos y1 es igual a m multiplicado por x menos x1. Aquí hay un ejemplo para que ustedes lo resuelvan. Encuentren la ecuación de la línea cuya pendiente es 7 negativo y que atraviesa el punto 2, 3. Presionen la pausa de vuestro video mientras escriben la ecuación. Sustituyendo dentro de nuestra forma general, tenemos la ecuación y menos 3 es igual a 7 negativo multiplicado por x menos 2. Nuestro tema de hoy es la solución algebraica de dos ecuaciones simultáneamente o sistemas de ecuaciones. En otras palabras, hallando valores para las variables desconocidas que hacen que ambas ecuaciones sean verdaderas. Hay dos formas de hacer esto: por sustitución y por eliminación. Realicemos un ejemplo utilizando sustitución. En el proceso de sustitución tomamos una ecuación y despejamos una variable en términos de la otra. Luego, sustituimos esa expresión en la segunda ecuación. He aquí el ejemplo. Fíjense que la segunda ecuación nos da una expresión para y en términos de x. Así que, sencillamente podemos sustituir x más 5 por y en la primera ecuación. Sustituyendo obtenemos 2x más x más 5 es igual a menos 1. Combinando términos iguales para resolver, obtenemos que x es igual a menos 2. Ahora tomamos este valor para x y lo sustituimos en y es igual a x más 5. Obtenemos y es igual a menos 2 más 5, que es igual a 3. Por lo tanto, nuestra solución es x es igual a menos 2 e y es igual a 3.
Revisamos la solución sustituyendo estos valores en ambas ecuaciones. 2x más y es igual a menos 1 e y es igual a x más 5, con menos 2 para x y 3 para y. Aquí revisamos la primera ecuación. Está correcta. Ahora revisemos la segunda ecuación. También está correcta. Si alguna solución no hubiese resultado correcta es porque cometimos algún error. Ahora que ya resolvimos dos ecuaciones simultáneas, utilizando el proceso de sustitución, es decir, sustituyendo el valor para y de la segunda ecuación en la primera ecuación, utilicemos el proceso de eliminación en el mismo ejemplo. En este proceso eliminamos una de las variables desde ambas ecuaciones y resolvemos para la otra variable. Aquí primero reescribimos y es igual a x más 5, para que la x quede al mismo lado de la ecuación que y. Así obtenemos que menos x más y es igual a 5. Alineen ambas ecuaciones tal como les mostramos aquí para que los términos x e y queden ordenados uno sobre el otro. Entonces verán que las y'es pueden eliminarse si podemos cambiar los signos y sumarlas. Por lo tanto, restemos. Cambiando todos los signos de abajo y combinando las y'es, eliminen. Obtenemos que 2x más x, o 3x, es igual a menos 6. Ya eliminamos las y'es, así que podemos resolver para x, y obtenemos que x es igual a menos 2. Sustituyendo menos 2 para x en la ecuación original, obtenemos la misma respuesta que antes. Y es igual a 3. Esa es la solución. Llamemos S a la solución. Entonces podemos escribir que S es igual a x, y. Y en nuestro caso, S es igual a menos 2, 3. Esa es otra forma de expresar nuestra respuesta en un par ordenado. Hagamos otro problema. En este caso, sencillamente sumando ambas ecuaciones, las y'es serán eliminadas. Obtenemos que 3x es igual a 6. Por lo tanto, x es igual a 2. Entonces sustituimos x es igual a 2 en cualquiera de las dos ecuaciones originales y resolvemos para y. Obtenemos que 2x más y es igual a 5. Finalmente, obtenemos que y es igual a 1. Por lo tanto, nuestra respuesta es x es igual a 2 e y es igual a 1. He aquí otro problema. Pero en este caso no podemos simplemente sumar o restar las ecuaciones, porque no eliminaríamos ninguna de las variables x o y. Así que probemos primero la sustitución. Podemos obtener una variable sola en términos de la otra variable sumando 2y en ambos lados. Obtenemos x es igual a 6 más 2y. Ahora, sustituyendo esta expresión para x en la primera ecuación, obtenemos 3 multiplicado por 2y más 6 más y es igual a 4. Multiplicando y resolviendo para y, obtenemos y es igual a menos 2. Sustituyendo este valor para y en la expresión para x, obtenemos x es igual a 2. La respuesta es x es igual a 2 e y es igual a menos 2. Ahora, para utilizar el método de eliminación, primero debemos lograr que el coeficiente de una de las dos variables sea el mismo en ambas ecuaciones. Alineemos ambas ecuaciones e intentemos obtener que los valores para y sean iguales. Si multiplicamos la primera ecuación por 2, obtenemos 6x más 2y es igual a 8. Ahora, sumando ambas ecuaciones, las dos y'es positivas y las dos y'es negativas se eliminarán.
obtenemos que 7x es igual a 14 o x es igual a 2. Recuerden que al multiplicar una o más ecuaciones, asegúrense de multiplicar el lado derecho por el mismo número que multiplicaron el lado izquierdo. Ahora, sustituimos el valor que obtuvimos para x en una de las ecuaciones y resolvemos para y. Obtenemos y es igual a menos 2. Todos los problemas de ecuaciones simultáneas deberían ser revisados, y eso se logra sustituyendo la solución en ambas ecuaciones originales. Así que tomamos nuestra solución y sustituimos. Está correcta. Y nuevamente está correcta. Presentamos las ideas básicas de la geometría plana, aprendimos acerca de líneas y ángulos y después comenzamos a aprender geometría de las coordenadas. Revisen este video cuantas veces sea necesario hasta que obtengan un conocimiento claro de la materia. Nos vemos pronto.